Son necesarias para medir el tiempo y para entender nuestra posición en el universo, para cartografiar la Tierra y navegar los mares. Desde los primeros inventos del hombre a las tecnologías más avanzadas de la actualidad, las matemáticas han sido el eje sobre el que ha girado la vida humana. Los primeros pasos del viaje matemático del hombre los dieron las antiguas culturas de Egipto, Mesopotamia y Grecia, culturas que crearon el lenguaje básico de los números y el cálculo. Pero cuando empezó la decadencia de la antigua Grecia, el progreso matemático experimentó un retroceso. Aunque solo en Occidente. En Oriente las matemáticas alcanzarían nuevas cimas. Aunque en Occidente gran parte de esta herencia matemática ha sido olvidada o relegada a la oscuridad. Los grandes descubrimientos matemáticos que cambiaron el mundo en el que vivimos no han recibido el crédito que merecen. Esta es la historia jamás contada de las matemáticas de Oriente, que transformarían Occidente y crearían el mundo moderno. La historia de las matemáticas. El genio de Oriente. La Gran Muralla China tiene miles de kilómetros de longitud. Tardaron casi 2000 años en levantar esta gigantesca barrera defensiva, cuya construcción empezó el año 220 a.C., con el objeto de proteger al pujante imperio chino. La Gran Muralla China es una maravilla arquitectónica construida sobre un terreno alto y abrupto. En cuanto empezaron a construirla, los antiguos chinos se dieron cuenta de que tenían que hacer operaciones para calcular distancias, ángulos de elevación y la cantidad de materiales empleados. Por eso no debería sorprendernos que su construcción sirviera para que una serie de grandes matemáticos ayudaran a la creación del imperio chino. El centro de las antiguas matemáticas chinas era un sistema numérico increíblemente sencillo que sentó las bases de la forma de contar que tenemos hoy en día en Occidente. Cuando un matemático quería hacer una suma, utilizaba unas pequeñas varillas de bambú. Esas varillas se disponían de forma que representaran a los números comprendidos entre el 1 y el 9. Luego se colocaban en columnas, de forma que cada columna representaba las unidades, las decenas, las centenas, los millares y demás. Así, el número 924 se representaba poniendo el símbolo 4 en la columna de las unidades, el símbolo 2 en la columna de las decenas y el símbolo 9 en la columna de las centenas. 924. Eso es lo que denominamos notación posicional decimal, y es muy similar a la que utilizamos actualmente. Nosotros también empleamos números del 1 al 9, y utilizamos su posición para indicar si son unidades, decenas, centenas o millares. Pero lo bueno de esas varillas es que sirven para acelerar los cálculos. De hecho, los antiguos chinos realizaban sus cálculos de forma muy similar a como aprendemos a hacerlos hoy en la escuela. Los antiguos chinos no solo fueron los primeros en utilizar la notación posicional decimal, sino que lo hicieron más de 1000 años antes de que Occidente adoptara ese sistema. Pero ellos solo lo utilizaban cuando calculaban con las varillas. Cuando escribían los números, los antiguos chinos no utilizaban la notación posicional decimal. Se servían de un método mucho más laborioso en el que unos símbolos especiales significaban decenas, centenas, millares y demás. Así, el número 924 se escribiría como 9 centenas, 2 decenas y 4. Un método no tan práctico como el anterior.
El problema es que los antiguos chinos no tenían el concepto del cero, carecían de un símbolo para el cero. Sencillamente el cero no existía como número. Cuando utilizaban las varillas, dejaban un espacio en blanco donde hoy en día escribiríamos un cero. El problema surgía cuando intentaban escribir ese número, y por eso tuvieron que crear esos nuevos símbolos para las decenas, las centenas y los millares. Sin el cero, la escritura de los números se limitaba muchísimo. Pero la ausencia del cero no impidió que los antiguos chinos lograran grandes avances matemáticos. De hecho, en la antigua China existía una verdadera fascinación por los números. Según la leyenda, el primer soberano de China, el emperador amarillo, hizo que uno de sus dioses creara las matemáticas en el año 2800 a.C., puesto que creía que los números tenían significado cósmico. Y hoy en día los chinos siguen creyendo en el poder mágico de los números. Los números impares se consideran masculinos y los pares femeninos. Hay que evitar el número 4 a toda costa, y el número 8 trae buena suerte. Y los antiguos chinos también desarrollaron una versión temprana del actual sudoku. Lo llamaban el cuadrado mágico. Cuenta la leyenda que hace miles de años el emperador Yu fue visitado por una tortuga sagrada que salió de las profundidades del río Amarillo. En su caparazón llevaba escritos unos números en forma de cuadrado mágico, algo similar a esto. En este cuadrado, que se consideró que tenía un gran significado religioso, todos los números de cada línea, horizontal, vertical y diagonal, suman lo mismo, 15. Puede que el cuadrado mágico no sea más que un divertido rompecabezas, pero demuestra la fascinación que sentían los antiguos chinos por los modelos numéricos. Y no tardaron en crear cuadrados mágicos más grandes, con incluso mayores poderes mágicos y matemáticos. Pero las matemáticas también desempeñaron un papel fundamental en la corte del emperador. El calendario y el movimiento del planeta eran de máxima importancia para el emperador e influían en todas sus decisiones, hasta en la forma en la que organizaba su jornada. Así que los astrónomos se convirtieron en una parte muy importante de la corte imperial, y los astrónomos siempre eran matemáticos. Toda la vida del emperador estaba gobernada por el calendario, y él llevaba sus asuntos con precisión matemática. El emperador pidió a sus asesores matemáticos que idearan un sistema que le ayudara a acostarse con todas las mujeres que tenía en su vasto harén, sin saltarse a ninguna. Para ello, sus asesores matemáticos decidieron basar el harén en una idea matemática llamada progresión geométrica. Las matemáticas nunca han tenido una misión más divertida. Cuenta la leyenda que en un período de 15 noches, el emperador tenía que acostarse con 121 mujeres. La emperatriz, 3 consortes de rango superior, 9 esposas, 27 concubinas y 81 esclavas. Los matemáticos no tardaron en darse cuenta de que esto era una progresión geométrica, una serie de números en el que se pasa de un número al siguiente multiplicándolo siempre por el mismo número, en este caso por el número 3. Cada grupo de mujeres es 3 veces mayor que el anterior, así que los matemáticos no tardaron en establecer una rotación para asegurarse de que en un período de 15 noches el emperador pudiera acostarse con todas las mujeres de su harén. La primera noche se reservaba para la emperatriz, la siguiente para las 3 consortes de rango superior, seguían las 9 esposas y luego se acostaba con las 27 concubinas en rotación, 9 cada noche. Finalmente pasaba las 9 noches restantes con las 81 esclavas, en grupos de 9 cada noche.
No hay duda de que para ser emperador hacía falta mucha resistencia, igual que para ser matemático. Aunque el objetivo de la rotación estaba claro, garantizar la sucesión imperial. Así el emperador podía acostarse con las mujeres de mayor rango en los días más próximos a la luna llena, cuando el yin de las mujeres, su fuerza femenina, estaba más alto y podía equiparse al yang, o fuerza masculina, del emperador. La corte del emperador no era el único entorno que dependía de las matemáticas. También eran vitales para el funcionamiento del Estado. La antigua China era un vasto y pujante imperio con un estricto código legal, un sistema de impuestos muy extendido y un sistema de pesas, medidas y moneda estandarizados. El imperio necesitaba unos funcionarios bien entrenados, competentes en matemáticas. Y para educar a esos funcionarios, contaban con un libro de texto matemático escrito probablemente en torno al año 200 a.C., los 9 capítulos. El libro es una compilación de 246 problemas de áreas tan prácticas como el comercio, el pago de salarios y los impuestos. Y en el centro de esos problemas podemos encontrar uno de los temas capitales de las matemáticas: cómo resolver las ecuaciones. Las ecuaciones son una especie de crucigramas crípticos. Dispones de una determinada información sobre unos números desconocidos y a partir de esa información tienes que deducir cuáles son los números desconocidos. Por ejemplo, con mis pesas y mi balanza he descubierto que una ciruela y 3 melocotones pesan un total de 15 gramos. Pero 2 ciruelas y un melocotón pesan un total de 10 gramos. A partir de esa información puedo deducir lo que pesan una ciruela y un melocotón. Así es como se hace. Si tomo la primera medida, una ciruela y 3 melocotones que pesan 15 gramos, y la doblo, obtengo que 2 ciruelas y 6 melocotones pesan 30 gramos. Si retiro estas 3 piezas de la balanza, 2 ciruelas y un melocotón, que sé que pesan 10 gramos, me quedo con un resultado interesante. No hay ciruelas. Tras eliminar las ciruelas, descubro que 5 melocotones pesan 20 gramos, por lo que un melocotón pesa 4 gramos, y a partir de ahí puedo deducir que la ciruela pesa 3 gramos. Los antiguos chinos aplicaron métodos similares a números desconocidos más grandes y los utilizaron para resolver ecuaciones cada vez más complicadas. Lo extraordinario es que este sistema de resolver ecuaciones no apareció en Occidente hasta principios del siglo XX. En 1809, mientras analizaba una roca llamada Pallas en el cinturón de asteroides, Carl Friedrich Gauss, quien sería conocido como el príncipe de las matemáticas, redescubrió este método que había sido formulado en la antigua China hacía siglos. Una vez más, la antigua China iba por delante de Europa. Pero los chinos llegarían a resolver ecuaciones incluso más complicadas, de números mucho más grandes. En lo que se conoce como el teorema chino del resto, los chinos se encontraron con una nueva clase de problema. En este caso conocemos el número resultante cuando el número desconocido de la ecuación se divide por un número determinado, digamos 3, 5 o 7. Naturalmente, este es un problema matemático bastante abstracto, pero los antiguos chinos se las arreglaban para formularlo en términos prácticos. Una mujer en el mercado tiene una bandeja de huevos, pero no sabe cuántos huevos tiene. Lo que sí sabe es que si los coloca en filas de 3, le sobra un huevo. Si los coloca en filas de 5, le sobran 2. Pero si los coloca en filas de 7, descubre que le sobran 3. Los antiguos chinos descubrieron una forma sistemática para calcular que el número más pequeño de huevos que puede tener en esa bandeja es 52. Lo más asombroso de esto es que sea posible llegar a un número tan alto como 52 utilizando 3 números pequeños como 3, 5 y 7. Esta forma de estudiar los números se convertiría en un tema dominante en las matemáticas de los 2 últimos siglos.
En el siglo VI después de Cristo, el teorema chino del resto se utilizó en la astronomía de la antigua China para medir el movimiento planetario, pero hoy en día sigue teniendo usos prácticos. La criptografía de Internet codifica números utilizando fórmulas matemáticas que tienen su origen en el teorema chino del resto. En el siglo XIII las matemáticas se consideraban ya una parte importante del programa de estudios en más de 30 escuelas matemáticas repartidas por todo el país. Había llegado la edad de oro de las matemáticas chinas. Y su matemático más importante fue Qin Yu Xiao. Parece ser que Qin Yu Xiao era bastante canalla. Era un administrador imperial enormemente corrupto que recorrió China yendo de un puesto a otro, ya que de todos era expulsado por malversar el dinero del gobierno. Tampoco tenía reparos en envenenar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Se cuenta que Qin Yu Xiao tenía reputación de ser tan violento como un tigre o un lobo, y tan venenoso como un escorpión o una víbora, por lo que no es extraño que fuera un feroz guerrero. Combatió durante 10 años contra los invasores mongoles, aunque durante la mayor parte de ese tiempo se quejó de que la vida militar le apartaba de su verdadera pasión. No era la corrupción, sino las matemáticas. Qin empezó intentando resolver ecuaciones que surgían de sus intentos de medir el mundo que nos rodea. En las ecuaciones de segundo grado hay números cuadrados o elevados a la potencia de 2, digamos 5 veces 5. Los antiguos mesopotámicos ya se habían dado cuenta de que estas ecuaciones eran perfectas para medir formas planas de 2 dimensiones, como la plaza de Tiananmen. Pero Qin estaba interesado en unas ecuaciones más complicadas, las ecuaciones cúbicas. En ellas se opera con números que son cúbicos o están elevados a la potencia de 3, por ejemplo 5 veces 5 veces 5. Y eran perfectas para capturar formas tridimensionales, como las del mausoleo del presidente Mao. Qin descubrió la siguiente forma de resolver las ecuaciones cúbicas. Digamos que Qin quiere conocer las dimensiones exactas del mausoleo del presidente Mao. Sabe cuál es el volumen del edificio y las relaciones entre las dimensiones. Para obtener su respuesta, Qin utiliza los datos que conoce para formular una ecuación cúbica, y en base a esos datos hace un cálculo de las dimensiones. Aunque ha conseguido averiguar una buena proporción del mausoleo, aún le quedan algunas partes sin conocer. Qin toma esas partes y crea una nueva ecuación cúbica. Ahora puede afinar su primer cálculo intentando encontrar una solución a esta nueva ecuación cúbica, y así sucesivamente. Cada vez que lo hace, las partes que le sobran son más y más pequeñas, y sus cálculos son progresivamente más exactos. Lo sorprendente es que el método de Qin para resolver ecuaciones no fue descubierto en Occidente hasta el siglo XVII, cuando Isaac Newton formuló un método de aproximación muy similar. Lo bueno de esta técnica es que puede aplicarse a ecuaciones incluso más complicadas. Qin llegó a usar sus técnicas para resolver una ecuación con números elevados a la potencia de 10. Estamos hablando ya de una matemática de una complejidad extrema. Puede que Qin se adelantara muchos años a su tiempo, pero su técnica presentaba un problema. Solo le proporcionaba una solución aproximada, que podía servirle a un ingeniero, pero no a un matemático. Las matemáticas son una ciencia exacta. A los matemáticos nos gusta que las cosas sean precisas, y Qin no encontró una fórmula que le diera una solución exacta a esas complicadas ecuaciones. China había conseguido grandes logros matemáticos, pero los siguientes descubrimientos en ese campo tendrían lugar en un país situado al suroeste de China. Un país que tenía una rica tradición matemática y que cambiaría las matemáticas para siempre.
El primer gran regalo matemático de la India estuvo centrado en el mundo de los números. Al igual que los chinos, los indios habían descubierto los beneficios matemáticos de la notación posicional decimal y ya la utilizaban a mediados del siglo III después de Cristo. Se dice que los indios aprendieron ese sistema de los mercaderes chinos que viajaban por la India con sus varillas de contar. O puede que descubrieran el sistema ellos mismos. Todo ocurrió hace tanto tiempo que está rodeado de misterio. Puede que nunca sepamos cómo descubrieron los indios su sistema de números, pero sí sabemos que lo mejoraron y lo perfeccionaron, creando los antepasados de los 9 numerales que se utilizan hoy en todo el mundo. Son muchos los que consideran el sistema indio de contar como una de las grandes innovaciones intelectuales de todos los tiempos, al permitir el desarrollo de lo más parecido a lo que podemos llamar un lenguaje universal. Pero faltaba un número, y fueron los indios quienes lo presentaron al mundo. El primer registro conocido de este nuevo número data del siglo IX, aunque es probable que llevara siglos utilizándose. Este extraño nuevo número está grabado en el muro de un pequeño templo del fuerte de Gwalior, en el centro de la India. Este es uno de los verdaderos lugares sagrados del mundo matemático, y lo que estoy buscando aparece en esta inscripción en la pared. Aquí aparecen varios números, y aquí está el nuevo número, el 0. Es asombroso pensar que antes de que lo inventaran los indios no había número 0. Para los antiguos griegos simplemente no existía. Los egipcios, los mesopotámicos y, como hemos visto, los chinos utilizaban el 0, pero para ocupar una posición vacía en la que se mostraba el 0 dentro de un número. Los indios transformaron el 0. Dejó de ocupar una posición vacía para convertirse en un número por derecho propio, un número que podía utilizarse para hacer cálculos e investigar. Este brillante concepto revolucionaría las matemáticas. Ahora, con solo 10 dígitos, del 0 al 9, era posible formar números astronómicamente largos de una forma increíblemente eficaz. ¿Pero por qué dieron los indios este salto tan imaginativo? Nunca lo sabremos con certeza, pero es posible que tanto la idea como el símbolo que los indios usaban para el 0 provinieran de los cálculos que hacían con piedras en la arena. Cuando retiraban las piedras después de hacer los cálculos, quedaba un pequeño agujero redondo que representaba el movimiento de algo, la nada. Pero puede que exista también un motivo cultural para la invención del 0. Los conceptos de la nada y la eternidad estaban en el centro del sistema de creencias de los antiguos indios. Según las religiones de la India, el universo nació de la nada. Y la nada es el objetivo definitivo de la humanidad. Por eso no debería sorprendernos que una cultura que acepta con tanto entusiasmo el vacío se sienta feliz con la noción del 0. Los indios llegaron a utilizar la palabra que expresaba la idea filosófica del vacío, sunya, para representar el nuevo término matemático de 0. En el siglo VII, el brillante matemático indio Brahmagupta demostró algunas de las propiedades esenciales del 0. Las reglas de Brahmagupta relativas a los cálculos con el 0 se enseñan hoy en día en las escuelas de todo el mundo. 1 más 0 es igual a 1.
1 menos 0 es igual a 1. 1 por 0 es igual a 0. Pero Brahmagupta no encontró una solución cuando intentó dividir 1 entre 0. Después de todo, ¿qué número multiplicado por 0 da 1? Se necesitaría un nuevo concepto matemático, el concepto de infinito, para que tuviera sentido dividir los números por 0. El descubrimiento fue realizado por un matemático indio del siglo XII llamado Bhaskara II, y funciona así. Si tomo una fruta y la divido por la mitad, consigo 2 piezas. Por lo que 1 dividido por la mitad es 2. Si la divido en tercios, consigo 3 piezas. Así que cuando la divido en fracciones cada vez más pequeñas, obtengo más y más piezas. Y en última instancia, cuando la divido por una pieza de tamaño 0, tendré un número de piezas infinito, por lo que para Bhaskara, 1 dividido por 0 es infinito. Pero los indios fueron más lejos en sus cálculos con el 0. Por ejemplo, si restándole 3 a 3 obtienes 0, ¿qué ocurre cuando le restas 4 a 3? Parece que no obtienes nada, pero los indios reconocieron que se trataba de una nueva clase de nada, los números negativos. Los indios los llamaron deudas, porque eran perfectos para resolver ecuaciones del tipo: si tengo 3 lotes de material y me llevo 4, ¿cuántos me quedan? Esto puede parecernos extraño y poco práctico, pero en eso consistía la belleza de las matemáticas indias. Descubrieron los números negativos y el 0 porque pensaron en los números como entidades abstractas. No solo servían para contar y medir piezas de tela, tenían una vida propia que flotaba en libertad en el mundo real, lo que condujo a una explosión de ideas matemáticas. El enfoque matemático abstracto de los indios pronto reveló un nuevo aspecto del problema de cómo resolver las ecuaciones de segundo grado, esto es, las ecuaciones con números elevados a la potencia de 2. La idea de Brahmagupta de los números negativos le permitió ver que las ecuaciones de segundo grado siempre tienen 2 soluciones, una de las cuales podía ser negativa. Brahmagupta llegó incluso más lejos a la hora de resolver ecuaciones de segundo grado con 2 incógnitas, una cuestión que no sería considerada en Occidente hasta 1657, cuando el matemático francés Fermat desafió a sus colegas con el mismo problema, aunque él ignoraba que Brahmagupta había encontrado una solución a ese problema 1000 años antes. Brahmagupta estaba empezando a encontrar formas abstractas de resolver ecuaciones. Pero asombrosamente, también estaba desarrollando un nuevo lenguaje matemático para expresar esa abstracción. Brahmagupta estaba experimentando con formas de escribir sus ecuaciones utilizando las iniciales de los nombres de diferentes colores para representar incógnitas en sus ecuaciones. Estaba cobrando vida un nuevo lenguaje matemático que conduciría a las X y las Y's, que llenan las publicaciones matemáticas de hoy. Pero no solo se estaba desarrollando una nueva notación. Los matemáticos indios fueron responsables de los nuevos y fundamentales descubrimientos en la teoría de la trigonometría. El poder de la trigonometría es que actúa como un diccionario, trasladando la geometría a los números y viceversa. Aunque fue desarrollada por primera vez por los antiguos griegos, fue en manos de los matemáticos indios cuando floreció verdaderamente esta cuestión. Y en su base está el estudio de los triángulos rectángulos. En trigonometría puedes utilizar este ángulo para encontrar la proporción de los lados opuestos en relación al lado más largo. Hay una función, llamada función seno, en la que cuando introduces al ángulo, obtienes como resultado la proporción. Por ejemplo, en este triángulo el ángulo es de unos 30 grados, por lo que el resultado de la función seno es una proporción de 1 a 2, lo que nos indica que este lado mide la mitad que el lado más largo.
La función seno nos permite calcular distancias cuando no podemos tomar medidas precisas. En la actualidad se utiliza en arquitectura e ingeniería. Los indios lo utilizaron para estudiar terrenos, navegar los mares y también para explorar las profundidades del espacio. Fue la base del trabajo de observatorios como este de Delhi, desde el que los astrónomos estudiaban las estrellas. Los astrónomos indios utilizaban la trigonometría para averiguar la distancia relativa entre la Tierra y la Luna y la Tierra y el Sol. Solo pueden hacerse esos cálculos cuando la Luna está en cuarto creciente, porque es cuando está justo enfrente del Sol, momento en el que el Sol, la Luna y la Tierra crean un triángulo rectángulo. Los indios pudieron calcular que el ángulo entre el Sol y el observatorio era la séptima parte de un grado. La función seno de la séptima parte de un grado me da la proporción de 400:1. Eso significa que el Sol está 400 veces más lejos de la Tierra que la Luna, por lo que al utilizar la trigonometría, los matemáticos indios pudieron explorar el sistema solar sin tener que abandonar la superficie de la Tierra. Los antiguos griegos habían sido los primeros en explorar la función seno, estableciendo valores precisos para algunos ángulos, pero no podían calcular el seno de todos los ángulos. Los indios fueron mucho más lejos al emprender una tarea colosal. Intentaron encontrar la forma de calcular la función seno de cualquier ángulo. El gran avance en la búsqueda de la función seno de todos los ángulos se dio aquí, en Kerala, al sur de la India. En el siglo XV esta parte del país se convirtió en la cuna de una de las escuelas de matemáticos más brillantes de la historia. Su líder se llamaba Marava y realizó varios descubrimientos matemáticos extraordinarios. La clave del éxito de Marava fue el concepto de infinito. Marava descubrió que podían sumarse cosas hasta el infinito con resultados impresionantes. Las anteriores culturas se habían puesto nerviosas con estas sumas infinitas, pero Marava se sentía cómodo jugando con ellas. Por ejemplo, así es como puede formarse el 1 sumando un número infinito de fracciones. Me dirijo de 0 a 1 en mi barca, pero puedo dividir mi viaje en un número infinito de fracciones. Primero puedo llegar a la mitad. Luego puedo avanzar un cuarto. Después un octavo. Posteriormente un 16avo. Y así sucesivamente. Cuanto más pequeñas sean las fracciones que recorro, más me acerco al 1. Pero solo llegaré allí cuando haya sumado un número infinito de fracciones. Tanto física como filosóficamente parece un auténtico desafío añadir un número infinito de fracciones. Pero ese es el poder de las matemáticas, hacer que lo imposible tenga sentido. Al crear un lenguaje que articula y manipula lo infinito, podemos demostrar que después de dar un número de pasos infinito, podemos llegar a nuestro destino. Ese tipo de sumas infinitas recibe el nombre de series infinitas, y Marava investigó a fondo la conexión entre esas series y la trigonometría. Primero se dio cuenta de que podía emplear el mismo principio de sumar muchas fracciones hasta el infinito para comprender uno de los números más importantes de las matemáticas, pi. Pi es el símbolo del cociente entre la longitud de la circunferencia y su diámetro. Es un número que aparece en todo tipo de operaciones matemáticas, pero que le resulta especialmente útil a los ingenieros, porque cualquier medida en la que haya curvas de por medio requerirá un pi. Por eso los matemáticos buscaron durante siglos el valor exacto de pi. Fue en la India del siglo VI cuando el matemático Arrabiata estableció una aproximación muy precisa al valor de pi, 3,1416. Utilizó ese valor para medir la circunferencia de la Tierra,
y obtuvo una longitud de 39.736 kilómetros, que asombrosamente solo está a 112 kilómetros de su verdadera longitud. Pero fue en Kerala, en el siglo XV, cuando Marava descubrió que podía usar el infinito para obtener una fórmula exacta de pi. Al sumar y restar sucesivamente diferentes fracciones, Marava pudo encontrar una fórmula exacta para pi. Primero avanzó 4 pasos en la línea de números, lo que le llevó bastante más allá de pi. Posteriormente retrocedió 4 tercios, o 1 paso y 1 tercio en la línea de números. Ahora estaba demasiado lejos en el otro sentido, así que avanzó 4 quintos de 1 paso. Cada vez alternaba entre el número 4 dividido por el siguiente número impar. 4 séptimos, 4 novenos, 4 undécimos y así sucesivamente. Avanzó en zigzag arriba y abajo de la línea de números, acercándose cada vez más a pi. Descubrió que si recorrías todos los números impares en una sucesión infinita, llegarías a calcular el valor exacto de pi. En la universidad me enseñaron que esta fórmula para pi fue descubierta en el siglo XVII por el matemático alemán Leibniz. Pero sorprendentemente la descubrió Marava aquí, en Kerala, 2 siglos antes. Utilizó las mismas operaciones matemáticas para conseguir expresiones de series infinitas para la fórmula seno en trigonometría. Y lo maravilloso es que ahora podemos utilizar esas fórmulas para calcular el seno de cualquier ángulo con cualquier grado de precisión. Parece increíble que los indios hicieran estos descubrimientos siglos antes que los matemáticos occidentales. Y dice mucho acerca de la actitud occidental hacia las culturas no occidentales el hecho de que casi siempre consideremos sus descubrimientos como nuestros. Lo que está claro es que a Occidente le ha costado valorar en su justo término los grandes descubrimientos realizados por matemáticos no occidentales. Marava no fue el único matemático que ha sufrido este olvido. A medida que los contactos de Occidente con Oriente aumentaron durante los siglos XVIII y XIX, asistimos al desprecio por las culturas que se estaban colonizando. Se dio por hecho que los nativos no podían ofrecer a Occidente nada que tuviera valor intelectual. Es ahora, a principios del siglo XXI, cuando la historia está empezando a reescribirse. Pero los matemáticos orientales tuvieron un gran impacto en Europa gracias a la expansión de una de las mayores potencias del mundo medieval. En el siglo VII un nuevo imperio empezó a extenderse por todo Oriente Medio. Las enseñanzas del profeta Mahoma significaron el nacimiento de un vasto y poderoso imperio islámico que pronto se extendió desde la India al este hasta aquí, Marruecos, al oeste. Y en el corazón de este imperio vibraba una pujante cultura intelectual. Se creó una gran biblioteca y centro cultural en Bagdad, la llamada Casa de la Sabiduría, cuyas enseñanzas se extendieron por todo el imperio islámico, alcanzando a escuelas como esta de Fez. Aquí se estudiaba astronomía, medicina, química, zoología y matemáticas. Los eruditos musulmanes recopilaron y tradujeron muchos textos antiguos, salvándolos así para la posteridad. De hecho, sin su intervención, puede que nunca hubiéramos conocido las culturas antiguas de Egipto, Babilonia, Grecia y la India. Pero los eruditos de la Casa de la Sabiduría no se conformaron con traducir las teorías matemáticas de otros. Querían crear sus propias matemáticas para avanzar en su conocimiento. Esa curiosidad intelectual recibió un gran impulso en los primeros siglos del Imperio Islámico. El Corán estableció la importancia del conocimiento. El aprendizaje era nada menos que una exigencia de Dios.
De hecho, las necesidades del Islam exigían habilidades matemáticas. El devoto necesitaba calcular el tiempo de oración y la dirección de la Meca para orar en su dirección. Y la prohibición de representar la figura humana significaba que tenían que utilizar muchos más motivos geométricos para cubrir sus edificios. De hecho, el artista musulmán descubrió todas las simetrías posibles que pueden representarse en una pared de 2 dimensiones. El director de la Casa de la Sabiduría en Bagdad era un erudito persa llamado Mohammed al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi fue un matemático excepcional, responsable de la introducción en Occidente de 2 conceptos matemáticos clave. Al-Khwarizmi reconoció el increíble potencial que tenían los numerales indios para revolucionar las matemáticas y la ciencia. Su trabajo explicando el poder de esos números para acelerar los cálculos y hacer estos más exactos fue tan influyente que no tardaron en ser aceptados por los matemáticos del mundo islámico. De hecho, estos números se conocen actualmente como números hindúes arábigos. Estos números, del 1 al 9 más el 0, son los que se utilizan actualmente en todo el mundo. Pero Al-Khwarizmi llegó a crear un nuevo lenguaje matemático. Recibió el nombre de álgebra en virtud del título de su libro, Al-Jabar wal-Muqabala, o Cálculo por restauración y reducción. El álgebra es la gramática que explica cómo funcionan los números. Es un lenguaje que explica los patrones que están detrás del comportamiento de los números, algo similar al código que hace funcionar un programa informático. El código funcionará sean cuales sean los números que introduzcas en el programa. Por ejemplo, los matemáticos pueden haber descubierto que si tomas un número y lo elevas al cuadrado, siempre te saldrá un número más que si hubieras tomado los números anterior y posterior y los hubieses multiplicado entre sí. Por ejemplo, 5 veces 5 es 25, que es uno más que 4 veces 6, 24. 6 por 6 es siempre uno más que 5 por 7, y así sucesivamente. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que eso será así con todos los números? Para explicarlo utilizaremos los pozos de teñir de esta curtidería. Si tomamos un cuadrado de 25 pozos configurado en 5 columnas de 5 pozos y quitamos una columna y la colocamos abajo, obtendremos 4 columnas de 6 pozos y nos sobrará uno. Pero independientemente de los pozos que haya en el lado del cuadrado, siempre podremos mover una columna de pozos, como hemos movido el otro, para que nos quede un rectángulo de pozos con un pozo de sobra. El álgebra representó un gran avance. Fue un nuevo lenguaje que permitió analizar la forma en la que trabajan los números. Previamente, los indios y los chinos habían considerado unos problemas muy específicos, pero Al-Khwarizmi fue de lo muy específico a lo general. Desarrolló formas sistemáticas de analizar problemas para que las soluciones pudieran funcionar, independientemente de los números que eligieras. Este lenguaje es el que se utiliza actualmente en todo el mundo matemático. El gran descubrimiento de Al-Khwarizmi llegó cuando aplicó el álgebra a las ecuaciones de segundo grado, esto es, a las ecuaciones con números elevados a la potencia de 2. Los antiguos mesopotámicos habían elaborado un método muy inteligente de resolver las ecuaciones de segundo grado, pero fue el lenguaje abstracto de Al-Khwarizmi el que pudo finalmente expresar por qué este método funcionaba siempre. Esto representó un gran salto conceptual que conduciría a una fórmula que podría utilizarse para resolver cualquier ecuación de segundo grado, independientemente de los números utilizados. El siguiente santo grial matemático fue encontrar un método general que pudiera resolver todas las ecuaciones cúbicas. Ecuaciones con números elevados a la potencia de 3.
fue un matemático persa del siglo XI quien se decidió a resolver el problema de las ecuaciones cúbicas. Se llamaba Omar Khayyam y viajó por todo Oriente Medio mientras hacía cálculos. Pero Khayyam se hizo famoso por un motivo muy distinto, puesto que fue un poeta muy celebrado, autor del gran poema épico Rubaiyat. Puede parecernos extraño que un poeta fuera también un maestro de las matemáticas, pero existen bastantes similitudes entre las dos disciplinas. La poesía, con su estructura rimada y sus modelos rítmicos, resuena con bastante fuerza a la hora de construir una prueba matemática lógica. Khayyam dedicó sus mayores esfuerzos matemáticos a la búsqueda del método general para resolver todas las ecuaciones cúbicas. En vez de examinar los ejemplos particulares, Khayyam realizó un análisis sistemático del problema, fiel al espíritu algebraico de Al-Khwarizmi. El análisis de Khayyam reveló por primera vez que había varios tipos de ecuaciones cúbicas, pero lo que le impidió avanzar en esa dirección es que seguía muy influido por la herencia geométrica de los griegos, lo que le impedía separar el álgebra de la geometría. De hecho, ni siquiera consideraba las ecuaciones de mayor grado, porque describían objetos geométricos en más de 3 dimensiones, algo que él juzgaba imposible. Aunque la geometría le permitía analizar esas ecuaciones cúbicas hasta un determinado punto, seguía sin poder encontrar una solución puramente algebraica. Tendrían que pasar otros 500 años antes de que los matemáticos consiguieran encontrar una solución general a las ecuaciones cúbicas. Y esa solución se encontraría finalmente en Occidente, en Italia. Durante los siglos de máximo esplendor en China, India y el Imperio Islámico, Europa se había visto sumida en la oscuridad de la Edad Media. Toda vida intelectual, incluido el estudio de las matemáticas, se había paralizado. Pero en el siglo XIII la situación estaba empezando a cambiar. Liderada por Italia, Europa estaba empezando a explorar y comerciar con Oriente, y con ese contacto llegó la expansión del conocimiento oriental por Occidente. Fue hijo de un funcionario de aduanas, quien se convertiría en el primer gran matemático europeo de la Edad Media. De niño viajó por el norte de África con su padre, donde conoció el desarrollo de las matemáticas árabes y especialmente los beneficios de los números hindúes arábigos. Cuando volvió a su casa de Italia, escribió un libro que ejercería una enorme influencia en el desarrollo de las matemáticas de Occidente. El matemático se llamaba Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci. Y en su libro de cálculo, Fibonacci expuso el nuevo sistema de numeración, demostrando lo sencillo que era comparado con los numerales romanos que se utilizaban por toda Europa. Los cálculos eran mucho más fáciles, un hecho que tuvo enormes consecuencias para cualquiera que trabajara con números, desde los matemáticos a los mercaderes. Pero existía una sospecha generalizada sobre estos nuevos números. Los viejos hábitos son difíciles de cambiar y las autoridades no confiaban en los nuevos números. Algunos creían que sería más fácil cometer fraudes con ellos y que podían manipularse. Y otros pensaron que a partir de ahora sería tan sencillo hacer cálculos que las masas perderían el respeto por los eruditos que sabían cómo utilizar los viejos números romanos. La ciudad de Florencia llegó incluso a prohibirlos en 1299, pero con el tiempo el sentido común prevaleció y el nuevo sistema se extendió por toda Europa y el viejo sistema romano fue desapareciendo gradualmente. Por fin habían triunfado los numerales hindúes arábigos del 0 al 9. Hoy en día Fibonacci es más conocido por el descubrimiento de unos números, la llamada sucesión de Fibonacci.
Esos números surgieron cuando estaba intentando resolver un acertijo acerca de los hábitos de apareamiento de los conejos. Supongamos que un granjero tiene una pareja de conejos. Los conejos tardan 2 meses en alcanzar la madurez y cuando la alcanzan ponen otro par de conejos cada mes. El problema era cómo determinar cuántas parejas de conejos podía haber en un mes determinado. Bien, durante el primer mes tenemos una pareja de conejos. Y como no han alcanzado la madurez, no pueden reproducirse. Durante el segundo mes sigue habiendo solo una pareja. Pero al principio del tercer mes, la primera pareja se reproduce por primera vez, así que hay 2 parejas de conejos. Al principio del cuarto mes, la primera pareja vuelve a reproducirse, pero la segunda pareja no ha alcanzado la madurez, así que hay 3 parejas. En el quinto mes la primera pareja se reproduce y la segunda se reproduce por primera vez. Pero la tercera pareja es demasiado joven, así que hay 5 parejas. El ritual de apareamiento continúa. Y pronto nos damos cuenta de que el número de parejas de conejos que tenemos en un mes determinado es la suma de las parejas de conejos que teníamos en cada uno de los 2 meses anteriores. Así que la secuencia es la siguiente: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 y así sucesivamente. Los números de Fibonacci son los números favoritos de la naturaleza. No solo los utilizan los conejos. Si contamos el número de pétalos de una flor, daremos inevitablemente con un número Fibonacci. También encontraremos esos números en las piñas si contamos el número de segmentos. Siempre que se produzca crecimiento en la naturaleza, encontraremos los números de Fibonacci. Pero el siguiente gran descubrimiento en las matemáticas europeas no llegaría hasta principios del siglo XVI. Había que encontrar el método general para resolver todas las ecuaciones cúbicas. Y ese método se encontró aquí, en la ciudad italiana de Bolonia. La Universidad de Bolonia fue un verdadero crisol del pensamiento matemático europeo durante principios del siglo XVI. Llegaron estudiantes de toda Europa, que desarrollaron una nueva forma de entretenimiento-espectáculo, la competición matemática. Se reunían multitudes para ver cómo los matemáticos se desafiaban unos a otros con números, una especie de combate de esgrima intelectual. Pero hasta en esta atmósfera de continua investigación se creía que había algunos problemas que eran simplemente irresolubles. Se daba por sentado que era imposible encontrar un método general para resolver todas las ecuaciones cúbicas. Aunque hubo un erudito que demostró que esa era una percepción equivocada. Se llamaba Tartaglia y su aspecto físico no era el que se suponía que debía tener el heroico arquitecto de las nuevas matemáticas. Con 12 años, un soldado francés le cortó la cara con un sable. Aparte de quedarle una cicatriz terrible en el rostro, Tartaglia quedó incapacitado para hablar con normalidad. De hecho, Tartaglia fue el apodo que recibió de niño y significa tartamudo. Rechazado por sus compañeros de estudios, Tartaglia se centró en las matemáticas y no tardó en descubrir la fórmula para resolver un tipo de ecuaciones cúbicas. Pero Tartaglia pronto descubrió que no era el único que creía haber resuelto el problema de las ecuaciones cúbicas. Un joven italiano llamado Fior alardeaba de poseer la fórmula secreta para resolver las ecuaciones cúbicas. Cuando los 2 matemáticos hicieron públicos sus descubrimientos, se organizó una competición que les enfrentaría cara a cara. El combate de esgrima intelectual del siglo estaba a punto de empezar. El problema era que Tartaglia solo sabía cómo resolver una clase de ecuaciones cúbicas, y Fior estaba dispuesto a desafiarlo con una nueva clase de ecuación. Pero justo unos días antes del certamen, Tartaglia descubrió cómo resolver esa otra clase de ecuación, y con esa nueva arma en su arsenal, destrozó a su oponente, resolviendo todas las preguntas en menos de 2 horas. Tartaglia consiguió encontrar la fórmula para resolver todo tipo de ecuaciones cúbicas. La noticia no tardó en difundirse,
y un matemático milanés llamado Cardano estaba tan desesperado por encontrar la solución que convenció a un reacio Tartaglia para que le revelara el secreto a condición de que Carcano guardara el secreto y nunca lo publicara. Pero Cardano no pudo evitar discutir la solución de Tartaglia con su brillante alumno Ferrari. Cuando Ferrari se familiarizó con el trabajo de Tartaglia, se dio cuenta de que podía utilizarlo para resolver las ecuaciones cuárticas, mucho más complicadas que las cúbicas, un logro asombroso. Cardano no podía negarle a su alumno su merecida recompensa y rompió su juramento, publicando el trabajo de Tartaglia junto al brillante trabajo de Ferrari sobre las ecuaciones cuárticas. El pobre Tartaglia no se recuperó nunca de este golpe y murió empobrecido. A día de hoy, la fórmula que resuelve la ecuación cúbica se conoce como la fórmula de Cardano. Puede que Tartaglia no lograra la gloria en vida, pero su trabajo matemático consiguió resolver un problema que había desconcertado a los grandes matemáticos de China, India y el mundo árabe. Fue el primer gran descubrimiento matemático realizado en la Europa moderna. Los europeos tenían ahora en su mano el nuevo lenguaje del álgebra, las poderosas técnicas de los numerales hindúes arábigos y los rudimentos del dominio del infinito. Había llegado el momento en que Occidente empezara a escribir su propia historia matemática, el lenguaje de Oriente. La revolución matemática estaba a punto de empezar.